Ya están listos los cruces de octavos de final del Mundial de Clubes, donde se darán grandes duelos y algún equipo buscará sorprender. Analizamos los 8 partidos y usamos el simulador para saber las chances de avanzar de cada club. El primer duelo será entre Palmeiras y Botafogo en Filadelfia. Este duelo tiene un lado negativo, que es que un sudamericano quedará eliminado, pero también asegura que un equipo brasileño clasifica a los cuartos de final. Palmeiras clasificó como primero en el grupo A, ganando un partido y empatando 2. En estos encuentros anotó 4 goles y recibió 2 en contra. Botafogo clasificó como el segundo del grupo B, ganando 2 partidos y perdiendo 1. Anotó 2 goles y recibió 2 en contra. Al ser 2 equipos brasileños, tienen un enorme historial de partidos entre sí. Disputaron 130 encuentros, de los cuales 51 ganó Palmeiras, 39 Botafogo y se dieron 40 empates. El Fogão tiene ventaja en los duelos recientes, ya que lleva 5 partidos sin caer ante el Verdão, ganando 3 de los duelos. Palmeiras necesita un gran partido de Estevão, su principal arma en ataque. En los últimos 2 partidos promedió 8 gambetas por encuentro, pero no logró completar pases entre líneas para romper formaciones defensivas, algo que necesita hacer para crear oportunidades para sus compañeros. Una de las claves de Botafogo para pasar de ronda en un grupo difícil fue su excelente trabajo sacando el peligro del área. Sus centrales Alexander Barbosa y Jair Cunha promediaron más de 10 despejes de balón por partido. Gracias a esto y a su esquema de marca, evitaron que el PSG genere chances claras de gol en su victoria. Un detalle que deberán cuidar ambos equipos son las faltas cometidas. Son los líderes del torneo en infracciones, con Botafogo en segundo lugar con 16 y Palmeiras en quinto puesto con 15. Un dato a considerar será el clima, ya que hay alerta de lluvia el día del partido. En el simulador el favorito a ganar es el Palmeiras, con 56,6% de chances contra 43,4% de probabilidades para que el Botafogo pase a los cuartos de final. El segundo partido del sábado será entre Benfica y Chelsea en Charlotte. Benfica clasificó como el primero del grupo C con 7 puntos, tras ganar 2 partidos y empatar 1. Anotó 9 goles y recibió 2 en contra. Chelsea culminó como segundo del grupo D con 6 puntos tras ganar 2 partidos y perder 1. Anotó 6 goles y recibió 3 en contra. Ambos equipos se enfrentaron 3 veces por partidos oficiales, con el Chelsea ganando los 3. El único duelo en partido único fue por la final de la Europa League en 2013, encuentro que ganaron los Blues por 2-1 con un gol al último minuto de Branislav Ivanovic. Es difícil analizar al Benfica debido a sus rendimientos en la fase de grupos. Estuvo a minutos de perder ante Boca Juniors, goleó al amateur Auckland City, aunque no pudo convertir el primer gol hasta el minuto 45 y fue de penal. En el último encuentro enfrentó a un equipo mixto del Bayern que falló varias situaciones claras. El trabajo del equipo de Enzo Maresca dependerá del rendimiento de Enzo Fernández. El argentino marcó un gol y dio 2 asistencias en la fase de grupos, confirmando su influencia en el juego ofensivo del Chelsea. En el lado defensivo del mediocampo estará el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien promedia 4 quites por partido, siendo líder del equipo en la categoría. Una de las claves de los ingleses en el último tiempo es apostar por talento joven. Son el equipo con menor promedio de edad en los cuartos de final, apenas superando los 24 años. Ninguno de sus jugadores tiene más de 27 años, algo poco común en un plantel que compite al más alto nivel. Benfica está en el otro extremo, porque 2 de sus figuras tienen 37 años, los argentinos Ángel Di María y Nico Otamendi. Ambos son fundamentales en el esquema, con Di María marcando 3 goles, mientras que Otamendi marcó 1 gol y dio 1 asistencia. A pesar de ser segundo, el equipo favorito en el simulador es el Chelsea, con un 60,5% de chances de pasar contra un 39,5% de probabilidades para el Benfica. El domingo iniciará con el duelo entre Paris Saint-Germain e Inter Miami en Atlanta. Este será el duelo menos parejo de todos los octavos de final, con una diferencia de casi $1.000 millones de evaluación entre los planteles. PSG culminó primero en el grupo B con 6 puntos, ganando 2 partidos y perdiendo 1, en los que convirtió 6 goles a favor y recibió 1 en contra. Inter Miami clasificó como segundo del grupo A con 5 puntos, ganando 1 partido y empatando 2, donde convirtió 4 goles y recibió 3 en contra. Los dirigidos por Luis Enrique mantienen su estilo de juego en este torneo, algo que se refleja en que son el club con más posesión en la fase de grupos, con más de 74%. Para esto ha sido clave Vitinha, quien promedia un increíble total de 120 pases por partido, más que cualquier jugador en el Mundial de Clubes. Este será el primer encuentro oficial de la carrera de Lionel Messi, donde enfrentará a un ex equipo suyo, algo que pocos pensaban se podía dar. Ya mostró su calidad en el torneo con el gran gol de tiro libre que anotó ante el Porto.
Este partido fue la primera victoria de un club de CONCACAF ante un equipo europeo en la historia por torneos oficiales, algo que tendrá que repetir en esta ocasión. Al igual que el duelo entre Chelsea y Benfica, en este cruce hay una clara diferencia de edades en los planteles. Las grandes figuras de Inter Miami todas tienen más de 36 años, mientras que el PSG tiene un promedio de edad de solo 24 años. Su único jugador de más de 30 es el capitán Marquinhos. Entre los veteranos del Inter Miami se destaca Luis Suárez, quien anotó un golazo ante Palmeiras luego de haber desperdiciado muchas chances en los primeros partidos. Como es de esperarse, el simulador tiene como favorito absoluto al PSG, que suma 89,9% de chances de clasificar a cuartos contra solo un 10,1% para el Inter Miami. Este podría ser el último milagro de la carrera de Messi si lo logra completar. El segundo partido del día será entre Flamengo y Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami. Flamengo culminó primero en el grupo D con 7 puntos tras 2 victorias y un empate, anotando 6 goles y recibiendo 2 en contra. El Bayern culminó segundo en el grupo C con 6 puntos, 2 victorias y una derrota, anotó 12 goles y recibió 2 en contra. No hay enfrentamientos entre ambos equipos en el historial. El Bayern ganó la Copa Intercontinental de 1976 ante Cruzeiro, mientras que Flamengo derrotó a Eintracht Frankfurt en un amistoso en 2019, sus únicos antecedentes ante equipos de Brasil y de Alemania. Esto parece más un castigo para el Flamengo, que ganó su grupo pero terminó enfrentando al rival más poderoso del otro grupo. Para muchos el Mengao ha sido el mejor equipo sudamericano en la fase de grupos, en especial tras su gran victoria ante el Chelsea, donde fueron superiores en todos los aspectos. Una muestra de cuánto atacaron es que son el equipo que más veces tuvo remates que impactaron contra los palos, 4, algo que buscarán evitar en este cruce. Bayern fue el equipo que más chances claras creó en la fase de grupos, 17, aunque 7 de ellas fueron ante el Auckland. Al mismo tiempo fue el equipo que más chances claras falló, 11. La puntería de sus atacantes como Harry Kane o Michael Olise necesita mejorar para conseguir la victoria. Olise también es el futbolista que más intentó desequilibrar en este Mundial de Clubes. Promedia más de 7 regates por partido, completando la mitad de ellos. Otro detalle importante será si Jamal Musiala comenzará como titular, ya que ha ingresado desde el banco en 2 de los partidos. Flamengo por su parte ha completado pocos regates para ser un equipo brasileño, 5 en total por encuentro, el número más bajo de los equipos sudamericanos. Es posible que necesiten más capacidad en el 1 contra 1 para dejar atrás a los defensores alemanes. El simulador da al Bayern Múnich un 70,7% de probabilidades para clasificar, contra un 29,3% para el Flamengo. Más allá del buen rendimiento de los brasileños, igual será un batacazo si logran eliminar a los alemanes. El primer partido del lunes será entre Inter de Milán y Fluminense en Charlotte. Inter culminó primero en el grupo E con 7 puntos, ganando 2 partidos y empatando 1, donde convirtió 5 goles y recibió 2 en contra. Fluminense fue el segundo del grupo F con 5 puntos, ganando 1 partido y empatando 2, convirtiendo 4 goles a favor y recibiendo 2 goles en contra. Ni el Inter ni Fluminense tienen antecedentes ante equipos de Brasil o Italia. En sus únicos antecedentes continentales, Inter jugó 2 finales de Copa Intercontinental ante Independiente de Argentina, mientras que Fluminense perdió 4-0 ante Manchester City en el Mundial de Clubes de 2023. Ambos equipos empezaron en direcciones diferentes este torneo. Inter tuvo un mal inicio ante Monterrey, pudo recuperarse tras ir perdiendo ante Urawa Red Diamonds y tuvo su mejor partido en el triunfo 2-0 ante River. Fluminense fue al revés, tuvo su mejor encuentro en el empate 0-0 ante Borussia Dortmund, donde mereció ganar el partido. Tuvo que remontar el partido ante el Ulsan de Corea, ganando en los últimos minutos, y sufrió ante el Mamelodi Sundowns, con el equipo sudafricano dominando la posesión y generando más chances de gol. Tanto Inter como Fluminense intentan muchos centros para generar chances de gol. Inter es el tercer equipo con más centros completados con 7, mientras que Fluminense está octavo con 6 por partido. Esto obliga a las defensas a trabajar mucho a la hora de despejar balones en la zona de peligro. Donde sí hay una diferencia importante entre ambos es en la calidad de chances creadas. Esto lo podemos ver con los goles esperados de cada uno en el torneo. Inter sumó 7, marcando 5 goles, mientras que Fluminense solo sumó 2,7, marcando 4 goles. Si el equipo italiano está más preciso, es probable que saque una diferencia importante en el área rival. Aquí el Inter es el claro favorito en el simulador, con un 71,2% de chances contra un 28,8% de probabilidades de avanzar para el Fluminense. El segundo partido del día será entre Manchester City y Al Hilal en Orlando.
El City culminó primero en el grupo G con 9 puntos, siendo el único equipo que ganó sus 3 partidos. Aquí anotó 13 goles y recibió solo 2 en contra. Al Hilal clasificó como segundo en el grupo H con 5 puntos, ganando un partido y empatando 2. Marcó 3 goles y recibió 1 en contra. No existen antecedentes entre ambos y el City nunca jugó ante un club del Medio Oriente antes de este torneo. Al Hilal disputó 2 partidos ante equipos europeos en mundiales de clubes anteriores y perdió ambos partidos. El equipo de Pep Guardiola llegó tapado a este torneo tras una temporada muy floja para sus estándares, pero se puso como candidato tras su tremendo paso por la fase de grupos. El triunfo ante Juventus demostró que el equipo está en un altísimo nivel, superando de forma amplia a los italianos. Culminó la fase de grupos como el equipo más goleador con 13 tantos, más de 4 por encuentro. Una de sus claves es siempre generar jugadas para su goleador Erling Haaland. Haaland es líder en goles esperados en el torneo con 3,4 en 3 partidos. También es el líder en remates por partido con 6 cada 90 minutos. Todo esto lo hizo jugando solo uno de 3 partidos de titular. El equipo de Simone Inzaghi deberá aprovechar todas sus oportunidades en el ataque. Es el club que menos remates acertó al arco por partido que avanzó de ronda, 3 por encuentro. Esto explica por qué solo marcó 3 goles en el torneo. Falló 4 chances claras, algo que no puede ocurrir ante un equipo como el City. La clave en ofensiva será su capitán Salem Al-Dawsari, quien anotó un gran gol ante el Pachuca. Es el jugador que más chances creó en el equipo, 6, y también es el líder en remates, promediando casi 3 por partido. El simulador da una enorme ventaja al Manchester City, que suma 86,4% de probabilidades de clasificar contra solo un 13,6% de chances para el Al Hilal. El último día de octavos iniciará con el duelo entre Real Madrid y Juventus en Miami. Real Madrid culminó primero en el grupo H con 7 puntos, tras 2 victorias y un empate, donde anotó 7 goles y recibió 2 en contra. Juventus terminó segundo en el grupo G con 6 puntos, ganando 2 partidos y perdiendo 1. Anotó 11 goles y recibió 6 en contra. Este es uno de los duelos más históricos de la Champions League. Se han enfrentado 21 veces por torneos oficiales con 10 victorias del Madrid, 9 de Juventus y 2 empates. Jugaron 2 finales de Champions a un partido y en ambos cruces ganó el Madrid, tanto en 1998 como en el 2017. El Real Madrid sigue en un proceso de aprendizaje con Xabi Alonso y hasta ahora no convenció en la fase de grupos, aunque tuvo una buena actuación ante el Salzburgo, en especial Vinicius Jr. Ha mostrado falencias en defensa, pero quien ha rendido bien es su nuevo fichaje, el central neerlandés Dinhausen. Es el líder en pases por partido del equipo con 65. La gran pregunta es si finalmente estará disponible Kylian Mbappé. El francés todavía no jugó debido a una gastroenteritis que lo llevó al hospital, pero ya está practicando. Es el goleador del Madrid en la última temporada, por lo que es esencial que aparezca para conocer el sistema del nuevo técnico. La Juve parecía mostrar chapa de candidato, pero todo esto se perdió tras la aplastante derrota ante el City. El equipo italiano hubiera sufrido una derrota más amplia si no recibía un regalo de Ederson para anotar su primer gol. La Juve apenas tuvo 24% de posesión e intentó 19 remates menos que los ingleses. Todos los ojos del rival estarán puestos en el joven turco Kenan Yildiz. Es uno de los goleadores del torneo con 3 goles y es el líder de la Juventus en remates por partido con 3,5. También será importante el aporte de Francisco Conceição, su jugador más desequilibrante, siendo líder en regates por partido. El Madrid es favorito en las simulaciones con un 72,7% de chances de avanzar contra un 27,3% de probabilidades para la Juventus. El último encuentro de los octavos de final será entre Borussia Dortmund y Monterrey en Atlanta. El Dortmund culminó primero en el grupo F con 7 puntos, ganando 2 partidos y empatando 1. Anotó 5 goles y recibió 3 en contra. Monterrey por su parte fue segundo en el grupo E con 5 puntos, ganando 1 partido y empatando 2. Anotó 5 goles y recibió solo 1 en contra. El equipo alemán nunca jugó ante un rival de CONCACAF, mientras que Monterrey perdió en sus 2 duelos anteriores ante equipos europeos por Mundial de Clubes, 3-1 ante Chelsea en 2012 y 2-1 ante Liverpool en 2019. En esta edición el equipo mexicano pudo empatar ante el Inter de Milán con una actuación clave de Sergio Ramos, quien anotó un gol. El español ha sido la máxima figura del equipo, siendo también líder en balones despejados. Para tener chances, los rayados necesitan llegar más hacia el arco rival. En la fase de grupos sumaron 42 toques en el área rival, un poco más de 13 por partido, contra 98 del Dortmund, menos de la mitad. Han convertido varios goles desde fuera del área, pero esto será más difícil con la presión de los alemanes.
El Dortmund utilizará la presión a su favor, ya que fueron el segundo equipo con más balones recuperados en el último tercio, casi 9 por partido. Habrá que ver si esto fue solo por sus rivales más débiles del grupo y si puede replicarlo en un partido de eliminación directa. Los alemanes buscarán mucho a su lateral izquierdo, el sueco Daniel Svensson. Es el líder del Mundial de Clubes en chances claves creadas con 4 y además anotó un gol ante el Ulsan. Sus subidas siempre abren las defensas para complicar a los rivales. Hasta ahora Monterrey ha tenido poco apoyo de su público, ya que llevó menos de 20.000 personas ante el Urawa en California. Habrá que ver cuántos mexicanos irán a verlos en Atlanta. En el simulador, el Dortmund también es favorito, con un 71,5% de chances de avanzar contra un 28,5% de probabilidades para que el Monterrey llegue a cuartos de final. Para ustedes, ¿qué equipos pasarán a los cuartos de final del Mundial de Clubes? Para ver las diferencias económicas, hagan clic en el video del ranking de planteles del torneo.